Hola, ¿qué tal? Nosotras somos estudiantes del Centro Universitario UTEC en la carrera Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Mi equipo está conformado por Arreola Hernández, Carolina Montserrat, Sánchez Balcázar, Karen Janet y su servidora de la Peña Espinosa, Susana Itzayet. Nosotros estamos aquí para hablarles acerca de lo que es la campaña informativa sobre el uso racional de medicamentos, así como la resistencia microbiana y las posibles consecuencias para el año 2050. Yo les voy a hablar sobre los antibióticos y su uso racional. Para empezar, un antibiótico es un subgrupo de antimicrobianos que tienen actividad antibacteriana. Esto quiere decir que combate las infecciones bacterianas. Estos se dividen en dos: los bacteriostáticos, que son los que impiden el crecimiento y la multiplicación de la bacteria, y los bactericidas, que matan a la bacteria. Los antibióticos van actuando en todo el cuerpo de la mano con el sistema inmunológico, aunque también se ha demostrado que el uso de algunos antibióticos puede tener efectos secundarios como la eliminación de las bacterias buenas mientras están luchando contra el patógeno. Algunas de sus vías de administración es la vía oral, que pueden ser tabletas, cápsulas o líquidos; la vía tópica, que pueden aplicarse en cremas, aerosoles, ungüentos, y también gotas para los ojos y los oídos. También se puede administrar a través de una inyección, pero esto solo suele utilizarse para infecciones más graves. Al momento de elegir un agente antimicrobiano, es necesario evaluar el diagnóstico realizado. Se debe tener en cuenta que existen patologías infecciosas que son no bacterianas, como los virus, hongos y parásitos. También algunas patologías no infecciosas, pero que tienen una presentación similar. Estas podrían ser las reacciones adversas a medicamentos y las enfermedades autoinmunes. Esto se puede resolver sin necesidad de un antibiótico. Los antibióticos no funcionan para infecciones virales. Por ejemplo, no se debe tomar un antibiótico cuando tenemos un resfriado y aunque tengamos la secreción nasal, incluso si la mucosidad es espesa, amarilla o verde, tampoco se debe de tomar antibiótico cuando nos da dolor de garganta, cuando nos da gripe o en la mayoría de casos de la bronquitis. Solo se debe tomar cuando sea necesario y prescrito por el médico, porque pueden causar efectos secundarios y pueden contribuir a la resistencia a los antibióticos, que esto ocurre cuando la bacteria cambia y resiste los efectos del antibiótico y no se mueren y siguen infectando. Necesitamos usarlos responsablemente y cuidadosamente. Tenemos que seguir las instrucciones, terminar el tratamiento, incluso si ya se siente mejor, porque si deja de tomarlos, algunas bacterias pueden sobrevivir y pueden volver a infectar. No debemos de guardar antibióticos para después, no debemos de compartir antibióticos con otras personas, ya que cada organismo es diferente y no es el mismo microorganismo el que ataca a cada paciente. No debemos de tomar antibióticos recetados por otra persona, porque esto puede enfermarnos aún más o puede causar efectos secundarios. Si se presenta alguna enfermedad que sugiera a usted que es una infección, no dude en consultar al médico, solo él está capacitado para decidir si esta infección se cura con antibióticos o no. Debe de aceptar la opinión del médico porque él conoce y valora la situación clínica y la del entorno. Él dispone de una información que usted no, y así el médico puede recetarle lo que usted necesita en realidad. El hecho de que fuese recetada por el médico para tratar una infección a la que usted presenta no significa que vaya a ser eficaz después o para la otra persona. No recomiende ni acepte que ninguna persona que no sea el médico le prescriba un tratamiento con antibióticos. Es peligroso para su salud. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la resistencia bacteriana. Bueno, primero que nada, les voy a dar una pequeña introducción. La resistencia bacteriana actualmente se puede determinar o se denomina como un problema muy grave actualmente para la salud y para todos los individuos de la población. Esto se debe al gran uso indiscriminado de medicamentos y así como el uso irracional, así como mencionaba mi compañera Monse, la resistencia se debe a que las personas hacen un uso inadecuado de medicamentos una vez que ellos presentan algún síntoma
ellos se automedican. Y esta automedicación lo que genera va a ser a largo plazo una resistencia a aquel virus o aquella bacteria o incluso hongos que tenga la persona. Lo que va a hacer es que ellos provoquen o generen una resistencia. Entonces, una vez que ellos van a generar esa resistencia, cuando se les aplique el medicamento que va a ser el ideal, estas bacterias o estos hongos no van a presentar ninguna reacción favorable. Al contrario, puede provocar incluso la muerte o que la salud del paciente empeore. Bueno, primero que nada, como ya mencioné, la resistencia microbiana es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de verse afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era susceptible. Pero realmente un antimicrobiano, ¿qué es? Bueno, en rangos generales es un agente o una sustancia que genera una acción de destruir o de inhibir el crecimiento de dichos microbios. Los microorganismos que son resistentes entre ellos se encuentran, como ya les mencioné, virus, bacterias, parásitos, hongos. Pueden llegar a denominarse inmunes a muchos efectos de antimicrobianos, como los antibióticos. Algunos de ellos también se pueden denominar como multiresistentes. Esto se debe a la automedicación previa. Dentro de lo mismo que es la resistencia microbiana, tenemos que se produce cuando los microorganismos sufren cambios o hacen que los medicamentos utilizados para curar infecciones dejen de ser eficaces. Lo que provocamos nosotros muchas veces es darles esos escudos o esas defensas a estas bacterias para que nos puedan dañar con mayor facilidad y para que a nosotros nos sea más difícil poder encontrar un medicamento ideal para poder atacar ese virus o esa bacteria que nos está dañando. Entonces, como comentaba Montserrat, es bueno que acudamos con un especialista, ya que ellos son los indicados y mediante varios estudios ellos nos van a determinar qué medicamentos son ideales para nosotros para atender dichas patologías que nosotros presentemos antes de la automedicación voluntaria. Entonces, es importante que hagamos caso omiso a la automedicación de vecinos, de amigos, de conocidos o la automedicación propia. Como ya mencioné, los microorganismos que son resistentes a muchos medicamentos o a muchos antimicrobianos se les conoce como multiresistentes o ultrarresistentes. Esto se debe a que ellos ya generan una resistencia a ese grupo de medicamentos, por lo cual nunca va a haber una reacción favorable para su destrucción o para su inhibición. Por lo tanto, en este grupo de microorganismos multiresistentes se debe de usar otro método en el cual se deben de analizar con más profundidad estos dichos microorganismos para encontrar un medicamento más favorable y que pueda generar una reacción inhibitoria, ya que, como se menciona, son ultrarresistentes o multiresistentes y resisten a la gran gama de medicamentos que son conocidos muy fácilmente, como ya sea penicilina, los que son antivirales, los fúngicos o los antigripales. Esos medicamentos son muy fáciles de que nosotros le provoquemos una resistencia a estos microorganismos. Las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar desde la muerte del paciente, como transmitirse a otras personas o generar grandes costos para el sector salud por el mismo hecho de que no se encuentra un medicamento ideal para tratarlos. Y pues la resistencia microbiana básicamente es el término adecuado o el término más amplio para la resistencia de diferentes tipos de microorganismos. Como ya les dije, existen varios, son los antibacteriales, los antiparasitarios, los antivirales y los fungicidas, entre otros.
Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de prevención son puntos críticos para dar pie a lo que es provocar una resistencia microbiana y provocar que exista con mayor facilidad la aparición y la propagación de la farmacoresistencia. También depende mucho de la falta de empeño del gobierno en la lucha contra estos problemas, ya que el gobierno es uno de los principales factores que no presenta mucho interés ante la sociedad en el hecho de las deficiencias de la vigilancia y la reducción de lo que vendría siendo un arsenal de medicamentos para nuestra propia prevención. Básicamente, el gobierno se podría decir que toma un papel muy ignorante ante la sociedad y no nos apoya como se debería, ya que no procura el bienestar de la sociedad, sino el bienestar propio de ellos. Y esto dificulta el control de una farmacoresistencia adecuada. Y como les dije, es un término muy general que abarca las resistencias de fármacos utilizados para tratar infecciones causadas por incluso otros microorganismos tales como parásitos, lo que son helmintos, como virus del VIH o como hongos como la cándida, entre otros. Algunas de las diferencias que existen entre los antibióticos y lo que es una resistencia a los antimicrobianos se puede producir por modificaciones en respuesta al uso de antibióticos. Esto es una resistencia al antibiótico. Básicamente se prescriben para tratar diferentes infecciones bacterianas, ya sean respiratorias o de vías urinarias o de vía sanguínea. Estos cambios provocan que la bacteria, al momento de entrar en contacto con el antibiótico, dejen de ser eficaces. Entonces, lo que van a provocar es que la bacteria, en lugar de detenerse, va a empezar a acelerar con mayor facilidad. Yo les voy a hablar acerca de las consecuencias que se pueden prevenir para no poder llegar hasta que llegue esta resistencia en el año 2050. En el 2013, a nivel global, se produjeron 700,000 muertes atribuibles a la resistencia antimicótica o antimicrobiana, según la revisión sobre la resistencia antimicrobiana, que por sus siglas en inglés es AMR. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante la detección de microorganismos con los mecanismos de resistencia a un antibiótico. Esto es conocido como la colistina, tanto en animales como en humanos, en donde se realizaron 2 estudios previamente en el año 2009 y posteriormente se volvió a repetir el mismo estudio en el año 2019. Como podemos ver, en el año 2009 hay una gran resistencia a este antibiótico, que es la colistina, que se puede ver que en el 2019 ya esta resistencia ya es nula, ya este antibiótico ya no le va a hacer nada a este microorganismo que nosotros estamos investigando, por lo cual se comenta que es muy importante no volver a hacer las automedicaciones. También la Organización Mundial de la Salud, en un impactante estudio, advirtió que para el año 2050 en el mundo habrá más muertes relacionadas con bacterias resistentes que por cáncer. Esto va a generar un gran impacto a nivel mundial. Necesitamos tener conciencia al momento de poder tomar algún antibiótico para que no nos llegue a suceder esto. Como dicen en la imagen, el mundo se está quedando sin antibióticos eficaces. Los antibióticos, al generar la resistencia, hace que se incrementen los costos en los médicos, que se prolonguen las estancias en los hospitales y que aumente la mortalidad. Esto por lo mismo, por la resistencia del antibiótico que está generando. Entre más uno esté tomando antibióticos cuando no se lo prescribe un médico, o cuando no es el antibiótico necesario para esa bacteria que uno tiene,
va a ser la resistencia más y no se va a poder aliviar o se va a aliviar en un momento y después va a agravar más su enfermedad y al final va a llegar a la muerte. Una de las recomendaciones que se hacen es tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado, un médico, no el vecino, no la abuelita, no la mamá, no la tía. Si a un familiar, a un vecino, a un amigo le recomendaron un antibiótico, es porque a él hicieron unos estudios previamente para ver qué tipo de bacteria es la que tiene. No va a ser la misma bacteria que usted tiene, por lo cual es muy importante que primero vaya a revisión médica para saber qué tipo de bacteria es y con qué tipo de antibióticos lo van a curar. No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no es necesario. Muchas veces con un simple medicamento puede llegar a usted a curar su salud, pero si usted le dice que necesita un antibiótico, él le va a decir que no. Él es el profesional de la salud. Uno es el que tiene que tomar las recomendaciones que él nos está otorgando. Otro tipo de recomendación es también seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. Si él nos lo dicen que tenemos que tomar un antibiótico por 7 días, 7 días se tiene que tomar el antibiótico. No dejar el antibiótico a mitad de medicación, al primer día, al segundo día, porque ya uno se siente bien. No, porque este tipo de estudios se han hecho regularmente para saber cuánto tiempo es el que se tiene que tomar el antibiótico, cuánto tiempo es que tarda este mismo antibiótico en matar a la bacteria. Entonces, es muy recomendable y se hace énfasis en eso, tomar el medicamento los 7 días que nos lo prescriben. Son 7, 5, dependiendo de cada medicamento que nos está otorgando el médico. No utilizar los antibióticos que se le hayan sobrado. Como anteriormente comentaron mis compañeras, si a usted hace tiempo se le recetó un antibiótico y le sobró, no quiere decir que vuelva a tener la misma enfermedad. Las bacterias pueden generar similares reacciones, pero no quieren decir que sean las mismas. Es muy importante saber qué tipo de bacteria hay para saber qué tipo de antibiótico es el que podemos tomar. Con esto damos finalizada nuestra plática informativa. Esperemos que les sirva de mucha atención. Por favor, hagan mucho hincapié en esta campaña que les estamos otorgando para su salud, porque es muy importante que tengamos conciencia al momento de tomar un antibiótico. Gracias. Esperemos si les guste.